afectado por este proyecto de ley ómnibus y que se está debatiendo, además aún no está todo dicho porque se sigue debatiendo en comisiones, hoy habrá plenario ahí en diputados. Uno de los puntos que nos preocupa y mucho tiene que ver con que, el sector cultural es el primero que se ha movilizado a partir de darse a conocer los puntos que incluía este proyecto de ley, y la verdad que han tenido buenos resultados en torno a poder ser escuchados y escuchadas hemos podido ser escuchadas, porque acá también formamos parte de, por ejemplo, Unides por la Cultura, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, hemos podido ser escuchados en torno a la importancia de que la cultura sea una industria pública, ¿no? Y no sea vaciada. Y se han logrado algunas concesiones, por lo pronto están siendo negociadas con respecto estrictamente a el teatro, al cine. Pero hay algo que nos preocupa y tiene que ver con que tememos que uno de los puntos de esa negociación sean los fondos de fomento para medios comunitarios. Quienes nos siguen hace tiempo habrán escuchado la palabra FOMECA seguramente. Más de una vez. Es un punto y una pata muy importante para nuestro sustento y para nuestra existencia, y es posible que sea utilizado justamente por el gobierno para negociar, si se quiere, con el cine, con el teatro, algunos de estos puntos de la ley, que ese dinero y esos recursos vayan destinados al cine y el teatro, que realmente se alzó muy fuerte, sobre todo personajes y figuras muy reconocidas del teatro y el cine. Sí. Para que nos cuente un poquito más, estamos con el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarios, Juan de Lu, en comunicación, que además estuvo presente en una de esas sesiones de comisiones en diputados. Juan, gracias por atendernos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? No, para mí es un gusto hablar con ustedes. Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos. Decinos, primero, ¿cómo estuvo esa presentación y esa exposición ahí en diputados? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué se siente estar ahí? Primero principal, raro que Expert te nombre, cosa que no me imaginaba que me iba a pasar, así que quedará en alguna suerte de diploma del lado B de la vida, eso por un lado. Pero después, creo que era importante que se hable de comunicación. Algunos sectores venimos planteando esto hace bastante, que quizás, ahora ya con el diario del lunes estamos muy sobre el filo de la discusión en el legislativo, pero uno de los grandes ejes que habría que haber hablado de lo que fue la ley ómnibus más el DNU fue la mirada sobre la comunicación, porque esto ya no tiene que ver con los medios cooperativos comunitarios nomás. O sea, ¿cuál es el proyecto de comunicación del gobierno nacional aliado con otros sectores? Esa es la pregunta que me parece que habría que haber trabajado antes. Y por eso cuando expusimos ahí en el Congreso, si bien hablamos del sector cooperativo y comunitario, también hablamos de otras cosas en general, como es el acceso a la información en general, la información de Estado, el acceso al pueblo a informarse, y una posibilidad de que en 12 meses nos quedemos con un escenario mediático muy reducido, ¿no? Con alta concentración, que es el camino por el que se viene. Esto después, cómo es tomado por los diputados y diputadas, es difícil saberlo, pero in situ podríamos decir que tuvo muy buena repercusión. Uh-huh. ¿Y qué está sucediendo con los FOMECAS ahora? Bueno, como bien decías vos al principio, ayer el gobierno nacional envió un nuevo texto del proyecto, donde hay algunas cosas que ya no se van a tratar, como por ejemplo todo el capítulo de salud mental, que se pasó para una discusión específica en sesiones ordinarias. La parte de juicio por jurado sale del proyecto también y se va a discutir en una ley específica más adelante, y algunas otras cosas, nombro de esas porque son las más simbólicas. Uh-huh. Y después algunas modificaciones sobre algunos capítulos, como lo que se llama el capítulo Cultura / Bibliotecas Populares. En esas modificaciones, para ir a lo que me preguntás, lo que primero que nos dimos cuenta es que hay modificaciones sobre varias leyes, y ahí lo que hacen es quitar un fomento que había para medios comunitarios, que es el conocido como FOMECA. Esto un poco, a ver, si nos sorprendió o no nos sorprendió. Nosotros hace tiempo que veníamos pensando que obviamente había que estar muy atentos, porque las modificaciones que había, era difícil seguirles el ritmo, digamos. O sea, esto no estaba en el proyecto original, ahora lo incluyen, y la pregunta era, ¿por qué, digamos? ¿Por qué de golpe ahora van contra los medios comunitarios? Y la respuesta la obtuvimos de una exfuncionaria del PRO,
que ahora está muy colaborativa del gobierno de Javier Milei, estamos hablando de Silvina Giudice, que fue quien fuera titular del Ente Nacional de Comunicaciones del gobierno de Mauricio Macri, quien dijo, cerrando la Defensoría del Público y sacándole el financiamiento a los medios comunitarios, vamos a poder financiar el cine. O sea, ella fue la que le dio como la interpretación política del asunto, lo cual en parte nos sirve también porque, primero que esto es mentira, digamos, es la famosa dicotomía que a veces se usa como diciendo si le damos plata al cine no hay gasas en los hospitales, ¿no? Bueno, esto es un poco más complejo. Son los jardines del fútbol para todos, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, a veces esta comparación puede servir, pero en general es odiosa y es forzada. Y no funciona así e intenta generar justamente confusión en la gente, ¿no? Pero ahí lo que vemos es, ¿por qué entonces dejan esto en este proyecto de ley? ¿Por qué meten a los medios comunitarios que antes no estaban? Bueno, básicamente, desde mi interpretación, por una cuestión ideológica y una vendetta política. La exfuncionaria de Macri por la ventana pudo meter esto, justificándolo de que esa plata iba entonces para el cine y para el teatro, porque dice que se financian medios partidarios. Y bueno, la verdad es que hay que decir que la exfuncionaria está muy devaluada, ¿no? Porque aparte ella en sus tweets pone medios partidarios, medios mapuches, madres de Plaza de Mayo, como queriendo hacer una suerte de meme de todo aquello que se ha estigmatizado, ¿no?, durante tantos años. A mí me parece igual que muchos sectores, viendo esa explicación que dio ella, dio vergüenza ajena, porque por la tarde vimos un montón de gente retuiteando cosas que ponía Silvana Giudice allá por el año 2017 y 2018, cuando ella era funcionaria de ANACOM, y que lo que hacía era alabar las políticas de fomento, decir que el FOMECA era una gran política que le daba voces a distintos sectores, compartía videos muy encantada y todo. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿A la Giudice de hoy? ¿A la Giudice de ese momento? La verdad que da un poquito de vergüenza ajena, porque aparte, ¿por qué esa necesidad de generar tanta virulencia y confusión y pelea interna, ¿no? Porque eso es lo que buscan, que el cine se pelee con el teatro, que el teatro se pelee con las bibliotecas populares, pero la verdad es que no va a pasar. Yo, antes de atenderlas a ustedes, estaba leyendo un documento que me mandaron la gente del Cine Argentino Unido, totalmente crítico con las modificaciones que les ofrece, entre comillas. O sea, los sectores del cine no están conformes con esto. Saben que hay una suerte de querer agrandar, que hubo un montón de cambios, bla, bla, pero no ha sido sustancial. Así que me parece que todavía hay mucha agua que tiene que correr debajo del puente realmente. Mañana hay una jornada que va a ser muy importante, que la tenemos que tener en cuenta para esta discusión. Vendrá el dictamen que se envía al proyecto y vendrá la discusión en el recinto, así que hay muchos pasos todavía para dar y hay que charlar, hay que convencer y hay que intentar que todo esto se ordene un poco. Juan, ¿tenemos algún panorama? Porque, a ver, según hasta donde venimos entendiendo, este dinero, estos fondos provenientes del FOMECA irían supuestamente para fortalecer la industria del cine y las artes audiovisuales, pero ¿hay alguna especificación de a qué sectores, a qué industria? Yo desde ya te digo que eso es lo que es la interpretación que yo le quiero dar, ¿no? Yo ya te digo que eso es mentira, porque lo que ellos están Ni haciendo... siquiera para eso. No, esa es la justificación que ellos dan, pero cuando uno mira lo que ellos hacen, ellos lo que modifican es, a ver, hay un impuesto / un gravamen que pagan los medios de comunicación, ¿no? Desde Estación Sur hasta Telenoche, digamos, todos lo pagan. Ese fondo se junta en una caja y después va a diferentes lugares. Una partecita iba al Inca, una partecita iba a la televisión pública, una partecita iba a la Defensoría del Público, una partecita al Instituto Nacional del Teatro, una partecita al Instituto Nacional de la Música y una partecita al FOMECA. Ya veamos la cantidad de destinos que tenía este dinero. Ellos lo que hacen es reacomodar esos destinos, cierran la Defensoría del Público, cierran el Instituto Nacional del Teatro y cierran el FOMECA. Entonces, con esos tres ítems, crean un nuevo 25% de ese fondo que va a rentas generales. O sea, no va al Inca directamente, no va a ningún lado directamente, va a las cajas del Ejecutivo y lo que el Ejecutivo decida. O sea, eso es lo peor de todo, porque, digamos, un gobierno que llegaba para desconcentrar el Estado, para transparentarlo supuestamente, no hace más que acumular y centralizar poder la figura del presidente de la Nación, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, no hay que caer en la trampa, porque es mentira, no es que se saca de acá para ir para otro lado. Va a quedar en discreción del presidente de la Nación, si el presidente decide
que va para el Inca irá, y si no irá para Galperín, digamos. O sea, eso lo va a decidir digamos, caprichosamente el Ejecutivo. O sea, se reducen las herramientas que hay para ordenar estos fomentos de cara a la sociedad, transparente, y que, bueno, justamente sea la gente la que pueda intervenir, ver, saber las auditorías que se hacen, los concursos, todo eso se termine. Uh-huh. Juan, ¿y digamos, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, más allá de lo personal, y desde los medios comunitarios, digo, ¿qué autocrítica podemos hacer de esa de la mirada que hay hoy de la comunicación y de que esto realmente no esté en agenda, ni hablar de los medios hegemónicos y sobre todo concentrados económicamente, ¿no? Que no, seguramente no les interesa y hasta les perjudica. Pero digo, ¿hay alguna autocrítica que podemos hacer desde el sector de la comunicación popular, quienes hemos estado muy activos en en los 21 puntos para la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual? Digo, durante muchos años se ha promulgado y se ha defendido eso, y desde Macri hasta esta parte no se ha podido instalar un debate serio sobre la comunicación, ni siquiera de la pauta oficial, ni nada de lo que nos es importante en nuestra agenda, ¿no? Bueno, es interesante lo que preguntás, Sofía. Sería para charlar bastante tiempo. Yo creo que cuando uno ve que el tema no se terminó de instalar como uno de los grandes pilares de discusión, se siente una suerte de sabor amargo finalmente, ¿no? Es difícil establecer quiénes son los responsables. Uno trata de construir desde la mirada de sentirse parte de las responsabilidades, ¿no? Y no quitar los pies del plato, por supuesto. Pero también, digamos, para ser sincero, nosotros, digo, desde acá hablando desde Farco, empezamos a articular con un montón de sectores que ya veníamos trabajando hace un montón, y esto no es una frase hecha, o sea, concretamente, y empezamos a ir a hablar con el Poder Legislativo, con todos los bloques. O sea, yo personalmente, salvo con la Libertad Avanza, hablé con todos los bloques. Y cuando hablábamos con todos los bloques, la mirada general era por qué nos parece que está mal la ley ómnibus en general. O sea, no a la ley ómnibus, por decirlo así, pero mejor explicado. Yo tengo un montón de elementos que exceden a la comunicación, ¿no? Para hablar de por qué no era la ley ómnibus. Es más, en la presentación del Congreso hablé de otros puntos que no son necesariamente la comunicación, como todo lo que tiene que ver con cómo suben las leyes, las penas, ¿no? Cómo se endurecen las penas en sentidos generales, cómo hay una desproporción general de las penas que se están dejando en el código, que va a generar un descalabro total, que algún día vamos a tener que acomodar. O sea, hay un montón de cosas que atraviesan ese proyecto que lo hace dificultoso de votar. Ni hablar de la manera y ni hablar que uno de sus puntos tiene la aprobación de un DNU que no tiene ningún tipo de sentido meterlo ahí. Ahora, uno dice eso general y después pasamos a hablar de lo específico. Entonces, nosotros esta discusión es difícil que la podamos dar entre Farco y, no sé, y los pesqueros, entre Farco y hidrocarburo. En general son los sectores que nos sentimos que estamos más cercanos a las temáticas, ¿no? Entonces terminamos trabajando entre la comunicación y lo que podemos llamar ampliamente la cultura. La comunicación es parte de la cultura, ¿no? Lo que pasa es que a veces cuando decimos cultura, esto genera una suerte de mirada de qué cultura son las famosas bellas artes, ¿no? O sea, qué cultura es simplemente la música, qué cultura es simplemente las novelas. Bueno, obviamente hay una dimensión de lo cultural mucho más amplio que eso, y sobre eso trabajábamos. Y para ser sumamente franco, cada vez que hablamos con los legisladores y legisladoras, con los cuales teníamos más cercanía o mucha más distancia, nadie hablaba en contra de los medios cooperativos comunitarios. Claro. Además te decían, estamos en contra de la defensoría del público, por ejemplo. Yo hablé con radicales o gente de PRO que me decían, mira, a la defensoría del público la queremos cerrar, digan lo que quieran, nosotros la queremos cerrar. Te lo blanqueaban. O te decían, el Instituto Nacional de Teatro funciona mal así como está y nosotros no vamos a dejarlo. Quizás sí le dejamos fondos al teatro, pero no al instituto. Pero no había ningún tipo de problema con los medios cooperativos comunitarios, no se hablaba de eso. Y sinceramente no creo que haya sido que era una trampa, en realidad no estaba sobre la mesa. Por eso para mí esto es una trasnochada de exfuncionarios macristas que por cuestiones personales que están súper ideologizados, quieren llevarse puestos un montón de sectores que piensan distinto y piensan que no hay mejor manera que cerrar medios, digamos. Es eso, me parece que es eso. Y por eso yo ahí veo margen, digamos, para seguir hablando con los legisladores e intentar que esto
que esto no pase. De todas maneras, volviendo a la pregunta general que hacías, yo creo que no estamos llegando a la discusión que deberíamos tener sobre comunicación. Ya no estoy hablando del proyecto de ley. O sea, todo el mundo habla de comunicación, ¿no? Una charla entre amigos, una charla familiar, todo el mundo sabe que vivimos en la era de las comunicaciones, que estamos hiperconectados, que generamos identidad a través de las redes sociales. Hay una desconfianza general de muchos sectores con los medios de comunicación, una mirada crítica que quizás hace 30 años no había. O sea, hay un montón de cosas positivas que pasa, pero también paralelamente un nivel de concentración muy alto, ya no lo que son los medios tradicionales que toda la vida hablamos, como puede ser diario, radio y televisión, sino las empresas que manejan la información. Las encuestas sobre cómo se está informando a la gente en muchos países son alarmantes. Hay países donde la información está llegando a las personas 90% por TikTok, digamos, ¿no? Donde hay un algoritmo que es creado por una empresa, digamos, donde entra en juego la publicidad y que te lleguen ciertas cosas justamente por una cuestión de interés, de influencia, de consumo. Entonces estamos en problemas, y sobre ese problema tenemos que buscar de qué forma generamos en esa charla pública que tiene la gente sobre la comunicación las demandas y el interés también, para pensar que si no tenemos una mirada un poco más democrática sobre este tema, vamos a estar en problemas, ¿no? Hay una mella grave al sistema democrático cuando la gente no se informa bien, no tiene acceso a historias fehacientes, no tiene medios de comunicación que se le parezcan. Bueno, todo eso va generando un daño a largo plazo a la identidad de un territorio muy amplio. Juan, mencionabas un par de veces durante esta charla que hay margen todavía, que no por esto que quedan estas discusiones tanto en comisión, en plenario y finalmente en el recinto. ¿Cuáles son las expectativas, por lo menos tuyas o de Farco, del foro como tal, sobre lo que va a estar pasando en estos días? ¿Y cuán determinante puede llegar a ser lo que pase mañana? Mira, yo creo que hay expectativas para bien y para mal, porque no sabemos qué nos pueden sorprender. Eso, ayer me puse a leer un poco cómo habían cambiado lo de protesta y reunión, y de 3 le agregaron un 0. Ahora hay que avisar al Ministerio de Seguridad ya no con 3, sino con 30. O sea, suena a un chiste, digamos. ¿Cuáles son las bases con las cuales se dan estas propuestas? ¿Dónde están los lugares que esto se discutió realmente? Porque aparte, ustedes habrán visto la poca gente que fue a defender el proyecto al Congreso. O sea, nada, o sea, sobre algunos temas no fue nadie a defenderlo. Entonces, esa dinámica hace que también podamos sorprendernos negativamente el tiempo que viene, ¿no? Pero aún así las expectativas positivas son de lo que vemos todos los días, que hay gente que cambia posiciones, que hay legisladores que cambian posiciones, que no hay ningún bloque, ni siquiera el PRO está diciendo que va a votar a favor todo, en el sentido de todos los artículos. El radicalismo quiere sacar un dictamen propio. La coalición cívica está dividida, Unión por la Patria, según lo que dicen, van a votar totalmente en contra. Eso hasta ahora se mantiene, vamos a ver si es así, y después bloques provinciales también están divididos. Entonces hay mucho por incidir ahí todavía, pero bueno, también es cierto que son tantos artículos y tantos temas que a veces se hace confuso hablar de la especificidad. Pero yo creo que desde la especificidad del sector se puede hablar de lo macro también, ¿no? Hay que retroalimentar eso. Y en esa retroalimentación, bueno, hay que convencer, hay que persuadir y pensar que todo no termina acá tampoco. En el peor de los casos se aprobará, iremos al Senado y seguiremos discutiendo. Y después quedarán otras instancias. El día de mañana me parece que va a generar un punto muy fuerte. Creo que va a ser una movilización y una jornada de concentración recordada en la historia de la democracia de mañana. Esa es la sensación que me da, un acontecimiento que lo va a mirar el mundo, y seguramente va a generar una capacidad también de discutir algunas cosas con un poquito más de espalda. Pero bueno, de hoy a mañana puede pasar tanto en la Argentina también, así que vamos paso a paso. Paso a paso. Juan, ha sido clarísimo como siempre, te agradecemos mucho por este ratito para Radio Estación Sur. Obviamente seguimos atentos y atentas entonces. No, para mí es un gusto hablar con ustedes.
les agradezco por llamar y ojalá la próxima sea con mejores noticias. Esperemos que sí. Muchas gracias, Juan. Un abrazo. Pasaba el presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarios, además compañero de Futura, Juan Delú, contándonos un poco del riesgo que corren los fondos para medios comunitarios, que también le contamos a la gente que no tiene por qué tener ni idea, además de ser un sustento, digo, funcionan, son concursos, son fondos concursables, digo, no, el Estado no nos da un recurso económico porque de por sí a los medios comunitarios. No es pauta, no es publicidad. No es nada que ver con eso, sino que primero se presentan proyectos y los ganadores de esos en esos concursos reciben ese dinero, y además es un dinero que sale de los impuestos, de un impuesto que pagamos los mismos medios, no solamente comunitarios, sino también los hegemónicos, los hasta los más monopólicos, tal cual, los que sí reciben pauta también pagan este impuesto, y eso hace que tengamos un dinero y recursos destinados entonces a estos FOMECA que hoy están en peligro porque se quieren negociar para el cine y el teatro, cuando en realidad ninguna de las dos cosas debe ser desfinanciada. Explicaba Juan también, esto de que vayan a ir al cine o al teatro no es así en los hechos, en la realidad, sino que son fondos que el Poder Ejecutivo puede utilizar discrecionalmente, como le pinte, digamos. Si Milei se lo quiere gastar en un asado a la romana o lo que sea, va a estar la plata de los FOMECAS, cuando hay un montón de medios populares, comunitarios, autogestivos que realmente lo necesitan y que además laburan mucho para eso. Desde